La vía endocítica: movimiento de membrana y materiales dentro de la célula. ¿Cómo son capaces las células de incluir materiales que son demasiado grandes para penetrar su membrana, sin importar sus propiedades de impermeabilidad? ¿Y cómo se reciclan las proteínas que residen en la membrana plasmática a los compartimientos interiores? Estos dos requerimientos se cumplen con la vía endocítica, en la que segmentos de la membrana plasmática se invaginan para formar vesículas citoplasmáticas que se transportan al interior de la célula. En este tema del video se consideran dos procesos básicos, la endocitosis y la fagocitosis, que ocurren por mecanismos distintos. La endocitosis es un proceso por el cual la célula interioriza los receptores de la superficie celular y los ligados extracelulares unidos a ellos. La fagocitosis describe la captación de partículas. Endocitosis. En términos amplios, la endocitosis puede dividirse en dos categorías: la endocitosis por volumen y la endocitosis mediada por receptor. La endocitosis por volumen, también conocida como pinocitosis, es la captación inespecífica de líquidos extracelulares. Cualquier molécula grande o pequeña que esté presente en el líquido abarcado también entra a la célula. La endocitosis por volumen también retira porciones de la membrana plasmática y puede funcionar sobre todo en el reciclaje de la membrana entre la superficie celular y los compartimientos interiores. En cambio, la endocitosis mediada por receptor se refiere a la captación de macromoléculas extracelulares específicas, después de su unión con receptores en la superficie externa de la membrana plasmática. La endocitosis mediada por receptor, RME, proporciona un medio para la captación selectiva y eficiente de macromoléculas que pueden estar presentes en concentraciones relativamente bajas en el líquido extracelular. Las células tienen receptores para la captación de muchos tipos de diferentes ligandos, incluidas hormonas, factores de crecimiento, enzimas y proteínas sanguíneas que transportan ciertos nutrimentos. Las sustancias que ingresan a la célula mediante la RME se unen con los receptores que se reúnen en dominios especializados de la membrana plasmática, conocidos como fosos cubiertos. Los receptores se concentran en fosos cubiertos con un nivel de 10 a 20 veces mayor que el del resto de la membrana plasmática. Los fosos cubiertos se reconocen en las micrografías electrónicas como sitios en los que la superficie está hundida y la membrana plasmática está cubierta en su cara citoplasmática, con una cubierta electrodensa erizada que contiene clatrina, la misma proteína que se encuentra en la cubierta proteica de las vesículas formadas en la red de trans de Golgi. Los fosos cubiertos se invaginan en el citoplasma y luego se liberan de la membrana plasmática para formar vesículas cubiertas. Fagocitosis. La fagocitosis es cuando la célula come, por así decirlo, y es una tarea extensa de unos cuantos tipos de células especializadas en la captación de partículas relativamente grandes. Muchos protistas unicelulares como las amebas y los ciliados viven porque atrapan partículas de alimento y microorganismos más pequeños y los encierran dentro de pliegues de su membrana plasmática. Los pliegues se fusionan para formar una vacuola o fagosoma que se separa de la membrana plasmática hacia el interior. El fagosoma se fusiona con un lisosoma y el material se digiere dentro del fagolisosoma resultante. En la membrana de los animales, la fagocitosis es un mecanismo protector en lugar de una forma de alimentación. Los mamíferos tienen diversos fagocitos profesionales, incluidos los neutrófilos y los macrófagos, que viajan por la sangre y los tejidos para fagocitar a los microorganismos invasores, células dañadas y moribundas y detritos. Las células fagocíticas reconocen a los materiales y los unen mediante receptores en su superficie antes de captarlos. Una vez dentro del fagocito, los microorganismos pueden destruirse con las enzimas lisosómicas o con radiales libres de oxígeno generados dentro de la luz del fagosoma.
La fagocitosis de partículas materiales se favorece por las actividades contráctiles de los microfilamentos con actinas subyacentes a la membrana plasmática. No todas las bacterias ingeridas por células fagocíticas se destruyen. De hecho, algunas especies secuestran los mecanismos fagocíticos para promover su propia supervivencia en el cuerpo. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, el agente causante de la tuberculosis, se capta en el citoplasma de un macrófago por fagocitosis. Pero los fagosomas en los que se encierra a las bacterias no se fusionan con un lisosoma. El microorganismo encerrado inhibe la fusión de las membranas que conduciría a su destrucción y en lugar de ello se multiplica dentro de la célula. En cambio, la bacteria causante de la fiebre K, Coxiella burnetii, se encierra en un fagosoma que se fusiona con un lisosoma, pero ni el ambiente ácido de las enzimas lisosómicas pueden destruir al patógeno. Listeria monocytogenes, una bacteria que causa meningitis, produce proteínas que destruyen la integridad de la membrana lisosómica, lo que permite que la bacteria escape hacia el citosol de la célula. Conocemos como vía endocítica al proceso en el que ocurre la endocitosis por volumen, la endocitosis mediada por receptor o la fagocitosis. En la vía endocítica existen dos tipos de receptores. Están los receptores constitutivos y los receptores de señalización. Los receptores constitutivos son aquellos que atrapan materiales indispensables para la célula, tales como la transferrina con el hierro y el LDL que da el colesterol. Los receptores de señalización son aquellos que se unen al ligando y cambian la actividad celular. Los conoceremos como mensajeros, tales son sobre todo hormonas. En el primero, el receptor regresa a hacer más rondas. En cambio, en el segundo, los receptores se destruyen para regular estas respuestas por un proceso llamado regulación en descenso del receptor, en la que se regula la sensibilidad. Se destruyen debido a la unión de una pequeña proteína llamada ubiquitina mediante medios enzimáticos. Se endocita gracias a la ubiquitina, conocida como proteína etiqueta, y se destruye posteriormente. En la vía endocítica existen dos tipos de endosomas, los tempranos o periféricos, los tardíos o cercanos al núcleo, también conocido como cuerpos multivesiculares por sus siglas MVS. Existe un ciclo normal en el que primero existe el endosoma temprano, que posteriormente se convierte en endosoma tardío. En el endosoma temprano existe un cambio en el pH, y en el endosoma tardío, aparte del cambio en pH, hay intercambio de proteínas RAP y cambio estructural morfológico interno. La acción para receptores constitutivos adentro de endosomas se dividirá entonces en dos partes. En el endosoma temprano ocurre la acidificación gracias a la ATPasa de hidrógeno. Los receptores constitutivos, por consiguiente, gracias a la acidificación, se separarán de sus ligandos y se juntarán en vesículas para ser liberados de nuevo a las membranas, en donde realizarán más viajes. En cambio, los ligandos son llevados hasta el endosoma tardío, donde la interacción con lisosomas se lleva a cabo en una actividad catabólica. Los receptores de señalización no se reutilizan, como ya se mencionó, y son secuestrados por una serie de complejos proteínicos llamados ESCRT que los llevan a endosomas tardíos para ser destruidos. Debido a esto es que los endosomas tardíos reciben el nombre de cuerpos multivesiculares. Captación de proteínas por perixisomas, mitocondrias y cloroplastos después de la traducción. La división del contenido de una célula en varios compartimentos presenta muchos desafíos de organización para la maquinaria celular de tráfico proteico. 4 de los principales órganos de la célula importan proteínas a través de una o más membranas limitantes externas. Captación de proteínas en los perixisomas. Los perixisomas son organelos muy sencillos que solo tienen dos compartimentos en los que una proteína importada puede situarse en la membrana limitante y en la matriz interna. Las
proteínas destinadas a un perixosoma tienen una señal de dirección perixosómica, ya sea una PTS para una proteína de matriz perixosómica o una MPTS para una proteína perixosómica de la membrana. Los receptores PTS se unen con proteínas destinadas al perixosoma en el citosol y las trasladan a la superficie del perixosoma, sitio en el cual penetran el organelo. Captación de proteínas en las mitocondrias. El polipéptido se dirige a una mitocondria gracias a una secuencia directriz que se localiza en el extremo N de la proteína de la matriz, y en esta está situada internamente. En la mayor parte de las proteínas de la membrana interna, las moléculas citosólicas HSP70 despliegan el polipéptido antes de su entrada a la mitocondria. En los receptores de membrana reconocen a las proteínas y los trasladan por membrana mitocondrial externa a través de los poros en los que el complejo TOM de la membrana mitocondrial externa. La mayor parte de las proteínas integrales de la IMM están dirigidas al complejo TIM22 de la IMM, que las dirige a la bicapa lipídica de las IMM. Las proteínas de la matriz mitocondrial se trasladan por el complejo TIM23 de la IMM. Una vez que la proteína entra a la matriz, se une a una chaperona mitocondrial. Una vez en la matriz, la proteína desplegada asume su conformación nativa con la ayuda de las chaperonas HSP60. La secuencia previa se elimina por medios enzimáticos. Captación de proteínas en los cloroplastos. Los cloroplastos poseen 6 subcompartimentos a los que les pueden llegar las proteínas: membranas de envoltura interna y externa, espacio intermembranoso, estroma, membrana tilacoide y la luz tilacoide. Las proteínas codificadas por genes nucleares se sintetizan en el citosol y se importan a través de los poros recubiertos con proteína en ambas de la envoltura externa del cloroplasto. Las proteínas destinadas al estroma contienen un dominio directriz al estroma y un dominio de transferencia tilacoidal en su extremo N. Las proteínas estromales permanecen en un estroma después de la traducción a través de la envoltura exterior y la eliminación de su secuencia directriz. La presencia del dominio de transferencia tilacoidal hace que las proteínas tilacoides se trasladen a la membrana tilacoidal o la crucen del todo. Varias de las proteínas de la membrana tilacoide se codifican en genes del cloroplasto y se sintetizan en los ribosomas del cloroplasto, ya que están unidos en la superficie exterior de la membrana tilacoide. Vamos a intentar explicar de forma más detallada y simple posible la endocitosis mediada por receptor, o MRE por sus siglas en inglés. Ahora bien, hay sustancias específicas que pueden o entran de esta forma en la célula. Algunas son hormonas, factores de crecimiento, enzimas, proteínas o nutrientes. La endocitosis mediada por receptor, entonces, es la introducción de una sustancia a la célula y ocurre una reacción entre un receptor y un ligando. Estas son las tres partes fundamentales: el ligando, receptores y clatrina. Los ligandos se encuentran en la parte exterior de la célula, los receptores se encuentran en la membrana, normalmente la atraviesan completamente, y la clatrina está en el interior de la célula. Los receptores y la clatrina se encuentran en zonas muy específicas de la célula, en hendiduras de la membrana, que contienen mayor número de receptores que en otra parte de la célula, de 10 a 20 veces más concentración de receptores. Se dice que la conformación de fosfolípidos circundantes en la parte de la hendidura de la membrana le dan capacidades de atraer los receptores y la clatrina, así como los auxiliares de la clatrina. A estas hendiduras se les conoce como concavidades cubiertas.
Se han identificado ahora bien varios tipos de vesículas cubiertas. Las vesículas cubiertas con COP2 transportan materiales del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Las vesículas cubiertas con COP1 trasladan material en el sentido contrario, del aparato de Golgi al retículo endoplásmico. Las vesículas cubiertas con clatrina llevan materiales del aparato de Golgi en la porción TGN a los endosomas, lisosomas o vacuola central en el caso de las plantas, así como que participan en la vía endocítica. Y lo que sucede es que en la superficie de la membrana el ligando se une al receptor y así muchas veces en la mayor cantidad de ligandos y receptores posibles en la concavidad. Después la concavidad se invagina en el citoplasma gracias a las proteínas auxiliares como la dinamina, la AP2, la oxilina y la ATPasa, que convierten la energía química en energía mecánica que permite que las concavidades cubiertas formen una vesícula cubierta y se separen de la membrana.